Vamos entonces a hablar de tablas de dispersión o tablas de hash. ¿De qué se trata esto? Básicamente es una estructura de datos que nos permite insertar, eliminar y realizar búsquedas en un tiempo promedio constante. ¿Qué significa esto del tiempo promedio constante? Nosotros generalmente analizamos la eficiencia de las estructuras y sus algoritmos para los peores casos, ¿sí? Acá no estamos analizando el peor caso, sino estamos analizando el caso promedio, el caso que se da más o menos la mayoría de las veces, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos buscando con esta estructura? Que mayormente estas operaciones de inserción, eliminación y búsqueda se den en un tiempo constante. Y acuérdense de esto, operaciones en cantidad, o algoritmos con cantidad de operaciones constante, o tiempo constante. ¿Qué significa? Significa que se tarda siempre lo mismo o lleva siempre la misma cantidad de operaciones independientemente del tamaño del dato. ¿Está bien? Entonces esa es la mejor eficiencia, porque el dato puede ser todo lo grande que sea, pero nosotros vamos a tardar siempre lo mismo. Entonces eso es lo bueno de estas operaciones en tiempo constante, es lo más eficiente. ¿Sí? Bien, así que de eso se trata, vamos a trabajar con eso. Les comento, si ya han usado diccionarios en algún lenguaje de programación, C Sharp, Python, el que sea, bueno, esos diccionarios usan la técnica de dispersión que vamos a ver internamente. ¿Sí? Un diccionario, para los que por ahí no lo han usado, es como un array asociativo. De hecho, en otros lenguajes se le llama array asociativo, como por ejemplo en PHP. ¿Qué es un array asociativo? Ustedes un array común y corriente, ¿qué hacen? Lo usan a través del índice, ¿sí? Acceden a los elementos a través del índice o de los índices de ese array, ¿sí? En un array asociativo o en un diccionario es lo mismo, con la diferencia de que no acceden a través de un número y pueden acceder a través de cualquier otra clave, ¿sí? Que podría ser un número, sí, podría ser un número, no necesariamente el índice, pero también puede ser una palabra, un string, ¿no? Entonces asociaríamos valores con esa clave que podría ser, por ejemplo, una string, ¿sí? Y se llama diccionario porque tiene una lógica muy similar, ¿no? Uno ingresa al diccionario a través de una clave o palabra clave y lo que le retorna a ese diccionario es la definición de dicha clave. Bueno, es más o menos la misma idea y de ahí la analogía, ¿no es cierto? Así que bueno, si no las usaron nunca, se las comento, se las menciono. Seguramente ya las van a usar tarde o temprano. Porque son estructuras bastante interesantes. Bueno, y útiles. De eso se trata la tabla de dispersión. ¿Sí? Vamos a ver cómo están. Cómo se puede hacer una. Una tabla de dispersión, básicamente la estructura que usa internamente es un array. ¿Sí? Acá dice una lista de tamaño fijo, pero que no se confunda, no nos referimos a lista dinámica. Nos referimos, ven que dice lista de tamaño fijo n, bueno, en realidad estamos diciendo arreglo, array. ¿Sí? Y en ese array entonces vamos a tener esas claves que vamos a querer almacenar, ¿sí? Por ahora vamos a almacenar las claves. Acuérdense que el par era clave definición, pero ahora vamos a almacenar las claves nada más. Después vamos a ver algún otro ejemplo. Bien, y acuérdense lo siguiente. Cada clave, ¿sí?, era esa forma de entrar al array. Acuérdense, el array internamente siempre se va a manejar a través de sus índices. Pero nosotros lo que vamos a hacer es usar lo que se llama una función de hash o función de dispersión que va a mapear, ¿sí? va a hacer una correspondencia entre la clave y los índices del array. ¿Está? Cosa de que cada clave le corresponda a un índice del array. ¿Sí? De eso se encarga la función de dispersión, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Está bien? Entonces, ¿qué necesitamos? Que esa función de dispersión mapee las claves, que les repito, puede ser números, puede ser strings, por ejemplo. Tiene que mapear esas claves dentro de los límites del array.
Es decir, si el array tiene tamaño n, entonces se tienen que mapear en índices que vayan desde 0 hasta n-1. Ni menos que 0, ni mayores que n-1. ¿Está bien? Así que vamos a ver esa función de dispersión que es la que nos permite hacer eso. Y una función de dispersión tiene que cumplir, esperen que vamos a cambiar de color acá, tiene que cumplir con, preferiblemente, ¿sí?, dentro de lo posible, con estas dos cualidades. Una es que se pueda calcular de forma sencilla, y ahí dice O1, que significa orden 1. No hemos hablado de la definición de orden todavía, pero sí tenemos una idea intuitiva, que tiene que ver con la eficiencia. Y ese 1, ¿qué significa? Que básicamente que se calcule en tiempo constante, nada más que eso, o en cantidad de operaciones constantes. Es decir, no importa qué clave le pasemos, que sea grande, que sea chica, independientemente de eso, que se calcule dentro de lo posible siempre en el mismo tiempo. Vamos a ver ejemplos de funciones que cumplen con esto y después vamos a ver un ejemplo en la práctica de una función que no cumple con esto, ¿sí? Primera cosa, siempre tratar de que sea una función cuyo tiempo de ejecución sea constante, ¿sí? Y por otro lado, tiene que ser una función de dispersión que en lo posible distribuya uniformemente las claves, ¿sí? Es decir, dado un array, donde vamos a estar almacenando toda esta información, que no almacene todo en las mismas posiciones, ¿sí?, como que se apelotone todo acá, sino que se vaya distribuyendo, ¿sí?, a lo largo de este array lo más uniformemente posible, ¿sí? Esa es la idea. Bien. Son esas dos cosas que tratamos de cumplir, pero que no siempre son posibles. Un comentario al primer punto, ¿sí? Calcularse en tiempo constante. Nosotros dijimos que queremos que una tabla de hash en promedio tenga acceso, es decir, que tengamos operaciones de búsqueda, de inserción y de eliminación en tiempo constante. Entonces, por una parte eso ya lo resolvimos usando un array. Acuérdense que un array, por la forma en que está hecho, es decir, posiciones contiguas de memoria, ya habíamos visto que podíamos acceder aleatoriamente a cualquier elemento de ese array en tiempo constante. No importa si estaba al principio o al final del array, para cualquier elemento tardamos siempre lo mismo. ¿Está bien? Entonces, eso que buscamos con tabla de hash, de hacer las operaciones en tiempo constante, ya usando un array, ya solucionamos parte del problema. Pero acuérdense que para acceder a ese array, primero necesitamos la función de dispersión que mapea la clave a un índice. ¿Está bien? Entonces, dentro de lo posible, que también sea de tiempo constante, ¿sí? Que también sea de tiempo constante. Porque si al final, si no fuera tiempo constante, fuera tiempo lineal, perdemos toda la eficiencia que estábamos buscando al principio, la perdemos en la función de hash. Entonces, en lo posible, que sea de tiempo constante. Como les dije, no siempre va a ser posible, pero si se puede, perfecto, mejor. Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo muy clásico es, si las claves son números enteros, una función de hash que vamos a usar mucho es esta. Clave módulo n. Ojo, esto no es división, esto es módulo, ¿sí? No sé si han usado módulo o no, pero por las dudas les comento de qué se trata. El módulo, o la función módulo, también se le llama función resto, porque lo que hace es retornar el resto de la división entre clave y n. Es decir, si clave vale, por ejemplo, 20 y n vale 11, esto nos va a retornar el resto de la división, ¿sí? Y dividir 20 con 11 es, a ver, vamos a hacerlo por acá, 20 dividido 11, ¿qué es? Cociente 1, 11 por 1, 11, al 20 tengo 9, y ahí termina la división entera, obviamente, ¿no? División entera. Entonces, como pueden ver, el resto es 9, y eso es lo que nos retorna la función. El resto de esa división. Así que entonces, esto que ven acá es una función de hash que se usa mucho para claves que son números enteros. ¿Está bien?
Acuérdense, función, módulo o resto. Bien. Así que ahí tenemos un ejemplo que vamos a hacer bastante, pero vamos a hablar de un mal ejemplo primero. ¿Sí? ¿Qué pasa si tenemos un array de tamaño? Acá dice 100, yo les cambio el ejemplo, les pongo un array de tamaño 10. N, en este ejemplo que está acá, es el tamaño del array. ¿Sí? No tiene que ser ni más ni menos que el tamaño del array. Voy a hacer esa aclaración antes de seguir. ¿Por qué? Porque si yo tengo un array, no sé, de 5 posiciones, si yo pongo un valor acá que sea mayor a 5, ¿sí? Por ejemplo, que sea 10. Ojo, porque los valores que me retorna la función resto van a estar entre 0 y 9. ¿Sí? Si hago una división, el resto puede estar entre 0, cuando la división es exacta, el resto es 0, y puede llegar hasta 1 menos que el divisor. Entonces, ojo, porque si yo pongo 10 acá para un arreglo de tamaño 5, podría tener resultados como por ejemplo 5, 6, 7, 8 y 9, que son todos índices que no pertenecen a este array. Entonces ahí tendríamos un problema. ¿Sí? Por eso n no puede ser mayor que el tamaño del array. Y tampoco puede ser menor. O sea, como poder puede. No pasa nada, no va a haber un error, como el caso anterior. Pero no es conveniente, porque si yo tengo un array de tamaño 5 y acá pongo 3, los valores que voy a obtener pueden ser 0, 1 o 2. ¿Sí? Es decir, puedo ocupar esta posición, esta y esta, pero estas dos quedan afuera. Nunca voy a tener acceso a esas dos si estoy desperdiciando esos lugares. No tiene sentido. Por eso, les decía que esto siempre va a ser n, es decir, el tamaño de ese array. ¿Sí? Este módulo n lo vamos a usar en todas las funciones de hash. ¿Sí? A lo mejor combinado con otras cosas, pero siempre va a aparecer este módulo n. Bien. Ahora pasemos a un mal ejemplo. Les decía, supongamos que tenemos un arreglo de tamaño 10. ¿Sí? Un arreglo de tamaño 10. Voy a tratar de hacerlo acá. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está, ¿no? Con el índice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 9. Ahí está nuestro array. Vamos a agarrar un verde por acá. Bien, decíamos que se calcula en forma sencilla, en tiempo constante. Esa es una función que se calcula en forma sencilla y en tiempo constante. ¿Por qué? Porque da igual que la clave valga 10, que la clave valga 100, que la clave valga 1000, ¿sí? O cualquier otro valor. Independientemente del tamaño o del valor de esa clave, la función siempre tarda lo mismo. ¿Tá? O sea que sí, esta función cumple con el primer criterio, con la primera cualidad, ¿no? De que se calcule en forma sencilla y en tiempo constante. Ahora, vamos a ver qué pasa con esto. ¿Distribuye uniformemente las claves? La respuesta es depende. Supónganse que tengo un arreglo de tamaño 10 y quiero meter números enteros en este array. Entonces, bueno, a ver, dijimos, nuestra función de hash, o llamémosle h de x, donde x es la clave, va a ser entonces esa clave módulo, en este caso 10. Entonces, ¿qué pasa? Si quiero meter, no sé, por ejemplo, valores que sean múltiplos de 10, si yo tengo muchos múltiplos de 10 entre mi set de valores, voy a tener un problema, porque fíjense, por ejemplo, el valor 10, ¿a dónde se va a mapear? En 0, ¿sí? Porque 10 módulo 10 me da 0, la división es exacta, el resto es 0. Entonces el 10 vendría a parar acá. Si tengo otro múltiplo de 10, como por ejemplo 30, bueno, 30 dividido 10 es 3 exacto y el resto es 0. Entonces esta función módulo me retorna 0. Entonces otra vez tendríamos que
que mandar el 30 a esa posición. Eso se llama colisión. Eso se llama colisión. Y a continuación vamos a ver cómo se soluciona. Pero primero tratemos de buscar una buena función de hash. ¿Sí? Todos los múltiplos de 10 se van a mapear acá. Todo lo que sea múltiplo de 10 se van a mapear en 0. Ese es un tema. No está bueno eso. ¿Sí? No está bueno. ¿Cómo podríamos mejorar esto? ¿Sí? Fíjense, sí, cualquier múltiplo de 10, el 100, 50, todos se van a mapear en 0, porque al ser múltiplos la división es exacta. ¿Está bien? Produce colisiones y trataría de apelotonar todo acá. No está bueno eso. Bien. ¿Qué se puede hacer acá? Bueno, una cosa que se puede hacer es usar un tamaño de array de tamaño cuyo tamaño sea número primo. Si yo uso un array de tamaño 11, fíjense que acá le agregué una casillita en la posición 10. Si uso un array de tamaño 11, ahora mi función de hash cambia a módulo 11. ¿Por qué número primo? Porque los números primos tienen menos múltiplos que el resto de los números. ¿Sí? Básicamente es por eso. ¿Sí? Como son divisibles por sí mismos y por uno nada más, eso hace que no tengan tantos múltiplos como otros números que no son primos. ¿Sí? Entonces, bien, ahí tienen un motivo de por qué usar números primos, ¿sí? Como tamaño de array. Vamos a hacer el mismo ejemplo ahora, ¿no? Ahora, si yo uso 11, vamos a ver, h de 10, o sea, el hash de 10 va a ser 10 módulo 11. Bueno, si hago la división, el cociente sería 0 y el resto sería 10. ¿Sí? Siempre que el número sea menor a lo que está a la derecha, ¿sí? El módulo es siempre el número original, ¿no? X módulo 11, si X es menor que 11, siempre el resultado es X, básicamente, ¿no? No hay que pensar demasiado. Entonces, el 10 se está mapeando ahora con esta nueva función de hash y esta nueva tabla. El 10 se está mapeando en la posición 10. Vino para acá. ¿Sí? ¿Y qué pasa con el 30? Que antes se mapeaba en 0. Bueno, 30 módulo 11 me da, ahora vamos a hacer la cuenta, 30 módulo 11 vamos a hacerlo como si fuera una división, ¿sí? Como si estuviéramos en la escuela. 30 dividido 11, ¿qué es? Bueno, multiplico 11 por 2, esto me da 22, al 30, 8. ¿Sí? El resto de esta división es 8. Entonces, 30 módulo 11 me da 8, y esa es la posición que le corresponde en la tabla. Entonces el 30 estaría acá. Fíjense que ahora no hubo colisión. No hubo colisión. Modificando en 1 el tamaño del array ya mejoramos este inconveniente que teníamos. ¿Qué pasa con 100? Bueno, 100 módulo 11, a ver, vamos a decir que 100 dividido 11 me da 9. 9 por 11 es 99, más 1, ese es el resto, me da 100. ¿Está bien? Entonces 100 se mapea en 1, ¿sí? Y no en 0 como antes, ¿sí? Fíjense que ahora evitamos esas colisiones gracias a usar tamaño 11 en vez de usar tamaño 10. Así que bueno, una cosa a tener en cuenta es el tamaño del array. Tratemos, en la medida de lo posible, de achicar los múltiplos que haya, ¿sí? Una buena opción es usar números primos. Así que como podemos ver, uno trata de elegir la función de hash lo mejor posible, pero se pueden producir colisiones, ¿sí? Por más que la función sea muy buena, si la función es muy buena vamos a achicar la cantidad de colisiones, eso está bueno, pero siempre está la posibilidad de que haya colisión. Entonces la pregunta es, cuando hay colisiones, ¿cómo las podemos solucionar? Vamos a ver. Hay distintas técnicas de dispersión que se llaman, ¿no? Dispersión, hash es dispersión, ¿se acuerdan? Bien, estas tablas de dispersión tenemos para empezar dos tipos de dispersiones, la abierta y la cerrada. La dispersión abierta consiste en usar en cada posición del array
una estructura dinámica, como por ejemplo una lista dinámica, o, ¿por qué no?, un árbol binario de búsqueda o una ABL, ¿sí?, que son estructuras dinámicas. Básicamente crecen a medida que le agregamos datos, ¿no? Y se achican cuando vamos sacando datos. Entonces, ¿cómo sería la forma de dispersión abierta? Básicamente, el array, supónganse que queremos almacenar enteros en nuestra tabla de hash. Entonces, el array, en vez de ser un array de enteros, va a ser un array de listas, por ejemplo, ¿no? Y esas listas van a almacenar enteros. Entonces, si quiero mandar algo a la posición 0, a ver, me quedé con poco lugar. Supónganse que tengo un array en vertical acá, ¿no?, que va para abajo y sigue. Supónganse que esta es la posición 0. Bueno, en vez de almacenar los enteros directamente dentro del array, lo que vamos a tener acá es una referencia a, por ejemplo, una lista enlazada. Entonces, ¿qué pasa si tengo un valor que va a 0? ¿No? Supongamos que voy a inventar algún valor que se mapee en 0. Vamos otra vez al ejemplo que habíamos dicho al principio, ¿no? Clave módulo 10, por ejemplo. Entonces, si quiero meter un 10, se va a mapear en 0. Y entonces pasa a ser mi primer elemento en la lista enlazada. ¿Está bien? Si mapeo otro elemento que también va a la posición 0, por ejemplo el 20, bueno, eso se agregará a mi lista enlazada. Puede estar al principio o al final, eso no importa, pero se agrega a la lista enlazada. ¿Está bien? Entonces las soluciones se solucionan, perdón, no sé si lo dije bien, las colisiones se solucionan mediante estas listas, perdón, estoy tan trabado. Se solucionan mediante estas estructuras dinámicas. El ejemplo de la lista dinámica, de la lista simple enlazada en este caso, es uno de ellos. ¿Está bien? Ahora, si tengo muchas colisiones, esta lista enlazada va a empezar a crecer. ¿Y cuál es el problema de que esa lista enlazada crezca? A ver, ¿qué opiniones tienen? ¿Qué va a pasar con la eficiencia? Que va a ser muy difícil encontrar los datos si se crece mucho. A ver, definamos difícil. Porque difícil como lo que uno dice difícil no es. Porque es recorrer la lista. Se Pero, vuelve, se vuelve lineal. exacto, Ya no es tiempo constante. exactamente. Ese es el tema. El objetivo era trabajar en tiempo constante y de repente se nos está yendo la eficiencia de constante a de a poquito se va degradando la eficiencia y se va haciendo lineal, ¿no? Si tengo muchas colisiones en 0, cada vez que voy a buscar algo a 0, uso la función de hash para llegar al índice 0, pero después, además, tengo que ponerme a recorrer una lista enlazada. Entonces, ojo, esta forma de dispersión abierta tiene sus ventajas y desventajas. La ventaja hasta cierto punto es que si tengo colisiones, bueno, voy acumulando todo en el mismo lugar y esta lista o esta estructura va a ir creciendo dinámicamente, entonces no voy a tener problema de quedarme sin lugar, cosas por el estilo. El problema es que se va a degradar la eficiencia. La podemos mejorar si vamos a trabajar con enteros. Lo que podemos hacer es mejorar, por ejemplo, la eficiencia usando, en vez de una lista enlazada, un árbol ABL. En el árbol ABL ya hemos visto que la eficiencia es siempre logarítmica. ¿Sí? Porque ese árbol ABL, perdón, por ser de búsqueda, nos permite hacer las búsquedas de forma binaria, ¿sí? Descartando siempre una mitad del árbol en cada recursión. Eso nos daba una búsqueda logarítmica y como siempre está balanceado, ¿sí? Nos garantiza que siempre va a ser logarítmica, nunca se nos va a ir a una eficiencia peor. ¿Sí? Entonces, bueno, se puede mejorar usando un árbol ABL, pero de todas maneras, que se mejora mucho, porque logarítmico es mucho mejor que lineal. ¿Sí? Pero bueno, de todas maneras, por más que trabajemos con ABL, la eficiencia se estaría degradando hacia logarítmica. ¿Sí? Nos estamos alejando del caso de eficiencia constante que buscábamos nosotros. Entonces no es lo ideal, ¿sí? Que crezca mucho, que haya muchas colisiones. ¿Las solucionamos las colisiones? Sí, pero no está bueno que haya colisiones, porque degradan la eficiencia, ¿sí?
Entonces siempre primero tratemos de buscar una buena función de hash y después recién ahí aprovechemos un tipo de resolución de colisiones. Pero siempre tratemos primero de que la función de hash distribuya bien las claves, que se eviten las colisiones. Bien, así que esta es la dispersión abierta, ¿sí? Como les decía, estas estructuras dinámicas, como por ejemplo la lista, el árbol AB, el árbol ABB, puede crecer, como su nombre dice, como su nombre lo indica, dinámicamente, pero se va degradando la eficiencia, ¿sí? Eso pasa con la dispersión abierta, en realidad pasa también con la cerrada. Siempre que haya colisiones, la eficiencia se va a empezar a degradar. Porque siempre que haya colisiones va a querer decir que no encontramos lo que buscábamos inmediatamente, sino que va a haber que hacer un pasito más para ver si lo encontramos en otro lugar. Bien, entonces, dispersión abierta es esto. Básicamente es esto. ¿Está bien? Usar alguna estructura dinámica dentro del array. Vamos ahora a ver las dispersiones cerradas. En las dispersiones... perdón, no, tendría un ejemplo de dispersión abierta, me había olvidado, perdón. Vamos a ver un ejemplo de dispersión abierta, pero ahora con strings. Vamos a cambiar de color. Entonces, supongamos que tenemos strings, en este caso son nombres propios de personas, ¿sí? Ana, Luis, José, Olga, Rosa, Iván. Y que tenemos una función de hash que no tenemos ni idea cómo está hecha, pero sí sabemos los valores que entrega, ¿no? Sí sabemos los hashes. Estos son los hashes, ¿sí? De cada uno de esos strings. Y fíjense qué pasa. A propósito, elegimos valores que colisionen, ¿sí? Fíjense, Ana, Olga y José tienen hash 7. Es decir, cuando lo querramos llevar a la tabla, van a estar en la posición 7. Entonces, todos esos colisionan. Lo mismo Luis, Rosa e Iván, ¿sí? Tienen hash 6. ¿Sí? O sea que no es por ahí la mejor función de hash, pero es la idea. La idea es generar colisiones para ver la dispersión abierta. Entonces, vamos a ver. Empecemos. Fíjense que el array en cada posición tiene estos corchetitos, ¿sí? Y con esos corchetes estamos indicando que en cada posición del array tenemos una lista dinámica, ¿sí? Esa es la idea. Bien, entonces empecemos con Ana. Vamos a hacer así, ¿no? De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Así que empezamos con Ana, después con Luis, después con José. ¿Está? Y así siguiendo. Entonces, bueno, vamos a empezar con Ana, que tiene hash 7. El array está inicialmente vacío, sus estructuras están inicialmente vacías. Entonces vamos y insertamos a Ana en la lista dinámica de la posición 7. 10 puntos. Hasta ahí no hubo colisión. Después vamos a hacer lo mismo con Luis, que va en la posición 6, que está disponible, está vacía. Así que Luis va como primer elemento de esa lista enlazada, ¿no? Y hasta ahí la eficiencia, hasta ahí todo bien. Porque lo que hacemos es, con la función de hash, vamos a buscar el primer elemento de la lista enlazada, ¿sí? Que es una sola operación, obtenerlo y ya está. No hay que hacer nada más. La eficiencia hasta acá viene siendo constante y está bien. Después, ¿qué pasa? Sigue José, que tiene hash 7, o sea que le corresponde la posición 7 de la tabla, donde ya se encuentra Ana. Entonces, ¿qué pasa? José se agrega, vamos a suponer que se agrega después de Ana en la lista enlazada. ¿Está? Entonces ahora tengo una lista enlazada de 2 elementos. ¿Está bien? Donde tengo primero Ana y después José. Bien. Vamos a insertar ahora a Olga. ¿Está bien? Olga también va en la posición 7, donde ya está Ana y donde ya está José. ¿Está? O sea que si lo ubicamos como último elemento de la lista enlazada, nos queda Ana, José y por último Olga. ¿Está bien? Fíjense cómo de a poquito esta lista enlazada crece. Entonces nos quedaría así, como ven acá, ¿eh? Ana, José y Olga. Entonces, Ana, José y Olga. Entonces, ¿qué pasa cuando busquemos Olga? ¿Cómo va a ser la búsqueda? Bueno, hago el hash de Olga, coma 11. El coma 11 no lo expliqué, pero esta función, esta función que presentamos acá, se llama hash
¿sí? Es un ejemplo nada más, ¿sí? Toma el string y también toma el tamaño del arreglo. Pues tenemos un arreglo de tamaño 11, por eso está hecho así, ¿está bien? Es imaginario. Entonces hash de Olga, 11 nos da 7, o sea que si quiero ir a buscar esa clave, entonces voy a la posición 7, llego hasta acá, inicio la búsqueda ahora en la lista enlazada. No está en el primer elemento, voy al segundo, no está en el segundo, voy al tercero. Fíjense, hubo que hacer tres operaciones de comparación adentro de esta lista enlazada, ¿no? Si la lista enlazada sigue creciendo, se va a ir degradando la eficiencia, como ya habíamos dicho. Bien, ahora vamos a insertar Rosa, que tiene hash 6. Entonces, ¿qué pasa? En la posición 6 está Luis, por lo tanto, Rosa se agrega a la lista enlazada, que arranca con Luis, como segunda posición. ¿Sí? Y después Iván, que también va a la posición 6, ¿no? Entonces colisiona con Luis y con Rosa, ¿sí? Y va a la última posición de esa lista enlazada. Digo última como podría ser primera, ¿sí? Se puede meter en cualquiera de los dos extremos. La eficiencia de todas formas cae. Vamos con la dispersión cerrada. ¿Y la dispersión cerrada en qué consiste? La dispersión cerrada consiste en que ahora sí vamos a usar arrays, ¿sí? Pero sin estructuras auxiliares, sin estructuras dinámicas. Vamos a hacer el array directo. Es decir, si queremos almacenar enteros, entonces vamos a usar un array de enteros, ¿sí? No va a haber ninguna estructura dinámica que nos auxilie ahora. ¿Eso qué quiere decir? Que si hay una colisión en un lugar, si un lugar ya está ocupado, el que viene después y colisiona ahí, va a tener que ir a buscar algún lugar alternativo en el array. ¿Está bien? Entonces ahora vamos a... Eso es dispersión cerrada. Entonces ahora vamos a usar distintos tipos de exploración. Que van a determinar a qué otro lugar voy a ir a buscar. ¿Sí? O sea, voy a un lugar con mi función de hash. Si está ocupado, tengo que saltar a otro lugar. Y ese salto va a estar dado por la función f(i). ¿Sí? Va a estar dado por la función f(i). Voy a reescribir esta formulita de acá, esa ecuación, que va a determinar nuestra función de hash. Lo voy a escribir paso por paso. Entonces, le voy a llamar d. ¿Sí? Esta va a ser mi función de hash nueva, que va a tomar en consideración los saltos que va a tener que ir pegando este elemento que colisiona, y por lo tanto tiene que ir tomando en cuenta también las colisiones. Entonces ese subíndice i es un contador de colisiones. Entonces el hash va a depender de cuántas colisiones se hayan producido, como así también obviamente de la clave que quiero hashear. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Va a ser, acá dice dispersión de x, o sea, la función de hash original. Mi función de hash original. Más el salto que yo les decía. Esta f(i) nos va a definir el salto que vamos a pegar cuando haya alguna colisión. ¿Sí? Eso nos va a decir, bueno, si tu hash original era 7, pero colisionaste, ¿sí? Agregale un offset o un salto respecto a esa posición que puede ser, qué sé yo, 1, 2, 3, depende, ¿no? Y eso nos va a mandar a otra posición del array. Bien. Esta función f(i) tiene que cumplir con una sola condición, y es la siguiente: que cuando no hay colisiones, ¿sí? Cuando i es 0, el primer intento que hacemos antes de colisionar, cuando no hay colisiones, tiene que valer 0. ¿Para qué? Para que el primer intento, el intento de sub 0, siempre sea igual a mi hash original. ¿Sí? Para que mi primer intento siempre sea mi hash. El primer hash que ya tenía pensado de antes, ¿no? Por ejemplo, el que vimos hoy, qué sé yo. h de x igual a x módulo 11, por decir algo. ¿Tá? Por decir un ejemplo. Bien, entonces, con esa condición me aseguro que el primer intento siempre es el hash común y corriente, ¿no? Sin desplazamientos. Ahora, a esto,
vamos a terminar aplicándole algo que yo les dije al comienzo. Siempre vamos a estar aplicando al final el módulo n. Acuérdense, n es el tamaño del array. ¿Y el módulo qué nos asegura? Nos asegura que nunca vamos a estar intentando acceder a un índice que no pertenezca al array. ¿Sí? Siempre nos vamos a asegurar que los índices obtenidos van a estar entre 0 y n-1. Para eso está. ¿Está bien? Así que bueno, de eso se trata. Profe, ¿Sí? Sí, escucho. ¿es recursivo eso? No, no, no. No, no es recursivo. No, no, lo podés hacer por iteración. Intentás un valor, después si hubo colisión intentás el que sigue y así. Lo podés hacer iterativo. Bien, ¿se entendió Con un entonces? while sería, ¿no, profe? Sí, lo puedes hacer con un while, con... Sí, un while es una buena opción. Sí, sí, sí. Un while es una buena opción. Totalmente. Totalmente. Ir iterando hasta que no se produzcan más colisiones. Podríamos hacer un while que esté chequeando cuando hay colisiones. Si hay colisiones sigo intentando y si no hay colisiones paro. Bien, esto es la fórmula que resume las dispersiones cerradas. ¿De qué difieren unas de otras? Difieren en esto, en nuestra FDI. Esta función, ¿sí?, va a estar determinando el salto que voy a estar pegando cada vez que haya una colisión, ¿no? Entonces, en función de esa función, valga la redundancia, es que vamos a estar definiendo distintos modos de exploración. Distintos modos de exploración. Entonces, vamos a arrancar con el primer modo de exploración, que va a ser la búsqueda o la exploración lineal. Y en la exploración lineal, FDI, no, esta es la eliminación, esta la vamos a ver al final. En la exploración lineal, FDI es igual a I, es decir, es igual a la cantidad de colisiones. Entonces, si un elemento intenta insertarse en un lugar y colisionó, entonces al hash original le sumo la cantidad de colisiones. Si hubo una sola colisión, le sumo 1. ¿Está bien? O sea que a donde intentó ir y colisionó, va a ir al lado. Va a ir al lado. Si vuelve a colisionar, ya son 2 colisiones, o sea que sumo 2. Eso quiere decir que de la posición original voy a 2 posiciones más, o sea, me vuelvo a correr una más a la derecha. Por eso se llama exploración lineal, ¿sí? O también secuencial. Vamos buscando en secuencia uno a uno los lugares. ¿Está bien? De eso se trata. Es como una búsqueda secuencial, es exactamente lo mismo. Tiene ventajas y tiene desventajas. La ventaja es que si yo tengo un array donde le quedan pocos lugares libres, supongamos uno solo, entonces, si hay un solo lugar, al hacer la búsqueda secuencialmente, en algún momento lo vamos a encontrar a esa posición libre. La desventaja es que se degrada enormemente la eficiencia, porque ¿qué pasó? Tuvimos que ir colisionando un montón de veces y pasamos de tener una eficiencia que buscábamos nosotros, ¿no? Buscábamos una eficiencia constante y de repente se degradó a lineal. Nos fuimos a una eficiencia mucho peor. Entonces ese es el problema. Si está muy lleno el array, la ventaja es que va a encontrar algún lugar para ubicar el dato, pero la desventaja es que la eficiencia se pierde muchísimo. ¿Tá? Entonces puede tomar mucho tiempo encontrar un lugar vacío para ubicar el dato que queremos insertar. Siempre y cuando ese dato colisione, obviamente. Si no colisiona y encuentra el lugar vacío de suerte nada más, lo encuentra de una, bueno, perfecto. ¿Está bien? Pero si no, va a colisionar muchas veces. Bien, un comentario antes de ir al ejemplo. Fíjense, la búsqueda secuencial dice
en forma circular. ¿Qué quiere decir? Que si llegamos al final del array, ¿sí? Si vamos pegando saltitos, ¿no? Supónganse, venimos acá, colisiona, vamos acá, acá, acá. El próximo vuelve a ser el primero. Eso significa en forma circular, que del último me voy al primero. Y eso gracias a quién? A módulo n. ¿Sí? Eso es gracias a módulo n. Imagínense que yo tengo un array de 11 posiciones, o sea que hago un módulo 11. ¿No? Entonces, de 0 al 9 obtengo valores de 0 al 9. Cuando llego al... Perdón. De 0 a 10 obtengo valores del 0 hasta el 10. Ahora, cuando llego al 11, que es un índice prohibido, porque me estoy pasando del límite, ¿sí? 11 módulo 11, 0. Fíjense cómo me vuelve al principio. ¿Sí? 12 módulo 11 es 1. ¿Sí? Y vuelvo al principio. Por eso dice que es circular. ¿Sí? Siempre que quieran hacer algo circular, por ejemplo, por lo menos en arrays, el módulo es una opción, es una forma de hacerlo. Bien, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver entonces los mismos strings de hace un rato con la misma función de hash, pero ahora con una tabla que está compuesta por un array de strings. Ya no tenemos un array de listas de strings, ahora es un array de strings. En cada posición del array cabe un string y nada más. ¿Sí? No caben 2, 3, nada, cabe uno solo. Entonces la dispersión va a ser cerrada. Y la exploración que vamos a aplicar es la lineal, ¿sí? Que vimos recién. Entonces, vamos a ver con Ana. Bueno, Ana va en la posición 7, la ocupa. Luis va en la posición 6, que está disponible, va y la ocupa. Y después José, que va en la posición 7. Bueno, José cuando se quiere ubicar en la posición 7, ¿sí? Colisiona con Ana, ¿sí? Se choca con ese dato que ya está ocupando el lugar. Entonces, ¿qué dijimos? Con la exploración lineal, ¿qué pasa? La exploración lineal lo que hace es a buscar al lado. ¿Sí? Matemáticamente, ¿cómo es? Es así. De 0 de José, de 0 de José, ahí está. De 0 de José es igual a la función de hash, ¿sí? Que se llama hash José, 11. No voy a escribir todo porque se me hace muy largo, pero va a ser la función de hash de José más i. Acuérdense que acá el desplazamiento es i, básicamente, la cantidad de colisiones. Y obviamente, por último, aplicábamos el módulo 11 en este caso. Bueno, esto sería la forma general, ¿no? ¿Está bien? Ahora, vamos a empezar a calcular. D sub 0, ¿qué va a hacer? Con cantidad de colisiones 0, claro, porque es el primer intento. Todavía no colisionamos, entonces D sub 0 ¿a qué es igual? Al hash original. ¿Sí? Fíjense que la i va a ser 0, entonces el hash original ¿cuánto era? 7, listo. 7, pero acá colisionó. ¿Sí? Acá colisionó, entonces ahora la i que cuenta las colisiones pasa a valer 1. Tenemos que intentar con D sub 1. Entonces D sub 1 es el 7 original más 1, eso me da 8. 8 módulo 11, el resultado es 8. Y 8, ¿sí? Fíjense, fuimos a buscar al lado. 8 está disponible, así que José se va a ubicar en esa posición. ¿Sí? Eso es lo que pasa matemáticamente o algorítmicamente. ¿Sí? Pero gráficamente es una búsqueda secuencial. ¿Sí? Siempre me voy a fijar si tengo lugar a la derecha. ¿Sí? De eso se trata. Bien, ahora vamos con Olga. Entonces Olga le corresponde un hash 7. Así que vamos a la posición 7, colisiona. Después vamos a la posición contigua, que es 8, colisiona. Y después ¿a dónde vamos? A la que sigue, ¿sí? Que está disponible, es la posición 9. Entonces, en la posición 9 hay lugar y ahí se va a ubicar Olga, ¿sí? Que es lo que vemos acá. Así nos queda el array ahora, como está acá. Perfecto. Vamos a ubicar a Rosa ahora, que tiene hash 6, o sea, colisiona acá, va al lado, colisiona,
colisiona, colisiona, hasta que encuentra el lugar acá. ¿Está bien? Entonces ahí se ubica rosa. ¿Sí? Ahí se ubica rosa. Y ahora en el array, como que nos quedó acá, vamos a insertar a Iván, que tiene hash 6. O sea que colisiona acá, 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 acá y acá también. Y habíamos dicho que la búsqueda era circular, es decir, cuando ya superamos el último elemento, saltamos hasta el primero. ¿Está bien? Y ahí se va a ubicar Iván, como ven acá. Porque ahí no colisiona. ¿Sí? Y matemáticamente, ¿cómo es? Matemáticamente es así. Hubo, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5 colisiones. O sea que tenemos que calcular el D sub 5. ¿Sí? El que sigue ahora es el D sub 5. Y D sub 5 es el hash original que me da 6 más el hash original que me da 6 más la cantidad de colisiones que es 5. Y no nos olvidemos que esto al final tiene que pasar por módulo 11. Y es súper necesario porque 6 más 5 es 11. ¿Sí? Si no lo pasáramos por módulo 11, fíjense, el índice 11 no existe. Perdón, 11. ¿Está bien? Nos daría un error. Bueno, pero 11 módulo 11 es 0. Así que 10 puntos. El resto de dividir 11 con 11 es 0. Así que así es matemáticamente o algorítmicamente, según como lo quieran ver, la búsqueda circular, gracias a este módulo. ¿Sí? Lo quería volver a mencionar para que quede claro. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí ubicamos los 6 strings en esta tabla de hash, en este array. Como pueden ver, a medida que esto se va llenando de a poco, siempre que tenemos colisión, ¿sí? Si yo agrego otro valor que colisiona con Luis, colisiona acá, 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 y después recién encuentro el lugar acá. ¿Ven cómo colisiona muchas veces hasta encontrar un lugar? La ventaja es que, bueno, al ir buscando de a uno, el primer lugar que esté disponible lo va a encontrar. ¿Sí? El problema es que colisiona mucho. Y ese es un tema. Entonces, bueno, la eficiencia se va degradando a medida que esto se va llenando. Vamos a seguir con la exploración cuadrática. ¿Sí? Ahora nuestra FDI va a ser igual a la cantidad de colisiones al cuadrado. ¿Sí? La cantidad de colisiones al cuadrado. O sea que los saltos que vamos a ir dando ahora son cuadráticos. Cuando hay una colisión, 1 al cuadrado es igual a 1. Por lo tanto, si hay una colisión acá, voy a fijarme. A ver, si hay una colisión acá, me voy a fijar que pasa al lado. Hago un salto de 1. De una sola posición. Ahora, si acá también colisionó, ya son 2 colisiones. Y 2 elevado a la 2 es 4. Así que voy a pegar un salto de 4. ¿Sí? Voy a pegar un salto más largo. Si vuelvo a colisionar, ya son 3 colisiones. Y entonces voy a pegar un salto de 3 por 3, 9. Un salto mucho más largo. ¿Sí? Entonces ahí vamos explorando con saltos más largos. Y entonces, en principio, se distribuyen mejor las claves. ¿Sí? Cuando hay colisión, se distribuye un poco mejor las claves. ¿Sí? En vez de ponerse una pegada a la otra, nos va dejando espacios huecos, ¿no es cierto? Entonces es menos probable que cuando venga un valor por acá colisione, ¿sí? Me está dejando espacios huecos para que se puedan ubicar sin colisionar. Eso está bueno. Bien, el tema es el siguiente. Y esto está demostrado. Nosotros no vamos a ver la demostración ni nada, pero esto que está acá abajo está demostrado. Y dice lo siguiente. Una vez que ya ocupamos la mitad del array, la mitad, solamente, a medida que vamos agregando elementos, una vez que ya se ocupó una mitad, y no me refiero a la primera mitad o la segunda, no, cuando la mitad de los elementos ya está ocupado, no importa cómo están distribuidos, cuando empezamos a meter más de la mitad, ya no hay garantías de encontrar una celda vacía. No quiere decir que no se encuentre o que sí se encuentre. Quiere decir no hay garantías. Lo podés encontrar como tal vez no.
¿Está bien? O sea, yo puedo tener la mitad del array disponible, pero puede que con esta exploración no encuentre nunca un lugar vacío. ¿Sí? O que me cueste mucho. Eso también puede pasar. Entonces, o no lo encuentro o se degrada la eficiencia. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de esto? Que si vamos a trabajar con la exploración cuadrática, siempre tenemos que poner un array de tamaño 2 veces la cantidad de elementos que yo quiero guardar. Si yo sé que voy a laburar con 1000 elementos como mucho, entonces el array tiene que ser de 2000. ¿Sí? Para evitar este problema. ¿Sí? Porque hasta que no ocupe una mitad, entonces ahí sí tengo garantía de encontrar un lugar. Pero ya cuando superé la mitad de los elementos ocupados, ya se empieza a complicar. Así que ese es un punto importante de esta exploración. Bueno, vamos a ver un ejemplo con el mismo tamaño de array, con la misma función de hash, pero ahora vamos a tener exploración cuadrática. Bueno, arrancamos con Ana en la posición 7 que está vacía, y después con Luis en la posición 6. ¿Saben? Entonces esos se ubican sin colisionar con nadie. Después aparece José. ¿Está bien? Aparece José, que le corresponde la posición 7 y colisiona con Ana. ¿Está bien? Entonces, ahí tengo una colisión. El D sub 1 para José va a ser igual al hash original, que es 7, más la cantidad de colisiones elevada al cuadrado. ¿Está bien? 7 más 1, 8. Obviamente, después esto hay que pasarlo por el módulo, pero en este caso, al aplicar el módulo no cambia nada, ¿no? 8 módulo 11 es 8. Entonces, siempre que hay una colisión, el primer intento es al lado. Siempre el primer intento es al lado. Así que bueno, José encuentra el lugar acá. ¿Sí? Se ubica como ven ahí. Bien, ahora con el array en este estado, de ahí, vamos a tratar de ubicar a Olga. Olga va en la posición 7. Su hash es 7. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Colisiona acá. Colisiona ahí. Y entonces, ¿qué va a hacer? Va a ir a buscar al lado. ¿Sí? Va a ser lo mismo que José. Va a ser 7 más el salto de 1. Le da 8, va al lado. Pero también colisiona. Así que colisiona acá. Entonces ahora ya tenemos dos colisiones. ¿Tá? El salto es cuadrático. El próximo salto es de 4 posiciones respecto del original. ¿Tá? Así que vamos a hacerlo matemáticamente. Tengo dos colisiones de sub 2. En vez de José tenemos a Olga. ¿Está bien? Pero de hash es 7. Y ahora tenemos dos saltos. O sea, tenemos 2 elevado al cuadrado. ¿Sí? Que da 4. 7 más 4 es 11. ¿Está bien? 7 más 4 es 11. 11 módulo 11 me da 0. ¿Está? Entonces, acá se ubicaría, en esta posición 0, se va a ubicar Olga. ¿Sí? Y tiene sentido con lo que veníamos hablando. Fíjense que gráficamente, si hacemos un salto de 4, fíjense, 1, 2, 3 y circularmente el próximo, 4. Caemos en la posición 0. Así que está bien. Bien, entonces ahí se ubica Olga y nos queda el array como ven acá. Ahora vamos a ubicar a Rosa en la posición 6. Bueno, adivinen, colisiona. Colisiona acá. ¿Sí? Entonces intenta al lado y colisiona. El próximo salto va a ser de 4, es decir, de 6 tengo que hacer un salto de 4 más. Dice que me voy de 6 a 10. Ok. ¿Por qué de 4? Porque ya en dos colisiones, 2 elevado al cuadrado es 4, o sea que el salto es de 4. ¿Está bien? El lugar es 10 y está vacío, y entonces se ubica ahí. No hay ningún problema. Encuentra su lugar. Y por último, con el array en este estado, ahora, vamos a intentar ubicar a Iván, que también va a la posición 6. O sea que colisiona con Luis, colisiona con Ana, porque va al lado. Ya son dos colisiones, ¿sí? O sea que ahora el salto es de 4, 6 y 4 es 10, colisiona con Rosa. Ya son 3 colisiones. O sea que el próximo salto es de 9 posiciones. ¿Sí? 9 posiciones.
Vamos a hacerlo matemáticamente. D sub 3, porque tengo 3 colisiones. ¿Para quién? Para Iván. Para Iván es el hash, que vale 6, más la cantidad de colisiones, que es 3, al cuadrado. 9 más 6, 15. 15 módulo 11. 15 módulo 11 me da 4. ¿Sí? 11 por una 11 más 4, 15. 4, bueno, el 4 está disponible. ¿Sí? Así que lo ubicamos ahí. ¿Está bien? Si lo hacemos gráficamente, ¿sí? Si lo hacemos gráficamente es lo mismo. Fíjense, habíamos dicho, tenemos que hacer un salto de 9 circular a partir de Luis. Entonces, a ver, Luis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? Caemos en el 4. Tiene sentido, ¿no? Así que bueno, así sería con la exploración cuadrática. Así sería con la exploración cuadrática. Sigamos con la exploración doble ahora. ¿De qué se trata la exploración doble? La exploración doble se trata de que ahora los desplazamientos, no sé si se llega a ver bien esto, lo voy a copiar más abajo, nuestro f de i, que nos marca los desplazamientos, ahora va a ser i, es decir, la cantidad de colisiones, multiplicado por una segunda función de hash. Por eso se llama exploración doble, porque aplica dos funciones de hash para explorar, ¿sí? La original y la que aplica en el salto. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver. Bueno, esta función de hash, una de las condiciones que tiene que cumplir es que no se evalúe en 0. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que no dé 0 nunca. ¿Está bien? Que no dé 0 nunca. Si no, no produce desplazamiento, ¿no? Si da 0 para algún valor, no va a producir desplazamiento respecto de la posición original. No va a ser un salto de 0, no tiene sentido. ¿Sí? El único salto que tiene que ser 0 es cuando no hay colisión, es decir, cuando i es igual a 0. ¿Está bien? Y acá eso sí se cumple, ¿no? Porque 0 por cualquier cosa da 0. ¿Está bien? Ya a partir de ahí, cuando ya hay una colisión para arriba, siempre tiene que ser un valor distinto de 0. Bien, esa es una de las cuestiones, que h2 nunca sea 0. Y la otra es que, dentro de lo posible, como ya hemos dicho, que nos dé la oportunidad de que se puedan intentar, dentro de lo posible, todas las celdas, ¿no? Que no sea una función de hash que me produzca un salto que me mande siempre al mismo lugar y no me permita probar otros lugares del array, ¿no? Así que bueno, una función de ejemplo que se puede usar es esta de acá, ¿sí? ¿Sí? Donde r es un número primo menor que el tamaño de la tabla. ¿Sí? Eso en general funciona bastante bien. ¿Sí? Hay que tratar de hacer eso, como función 2. Ahora les voy a mostrar otro ejemplo igual. Miren. Miren este ejemplo de acá. ¿Sí? Esperen que estoy chusmeando una cosita. Ahí está. Este es un ejemplo diferente. Acá tengo los mismos valores de antes, con el mismo tamaño de array, con los mismos hash original, ¿sí? El h1 son los mismos de antes, y ahora tenemos el segundo valor de hash, que está calculado con esta función de acá. Con esta función de acá. 5 menos h1 módulo 5. Ojo, el módulo acá se aplica solamente a h1, ¿eh? Solamente a h1, no a todo. Bien. ¿Por qué 5? Porque sí, es una forma de resolverlo. Podría haber sido otro valor, ¿eh? Podría haber sido, qué sé yo, 3. Podría haber sido, no sé, 7. Podría ser otro valor. Se eligió 5 porque sí. ¿Está bien? Entonces, como el hash 2, fíjense de paso, también en este caso se calcula usando el hash 1. No necesariamente tiene que ser así, ¿eh? Pero en este caso es así. ¿Sí? El hash 1. Bien, vamos a verlo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Para Ana, el hash 1 vale 7. ¿Sí? Esto está acá. ¿Y el hash 2 entonces cuánto vale? Bueno, vamos a hacerlo. 5, estoy haciendo la fórmula de abajo. 5 menos el h1 que vale 7, módulo 5.
7 módulo 5, 7 módulo 5 vale 2. 5 menos 2 es 3, como pueden ver acá. ¿Sí? Así que entonces el hash 2 de Ana es 3. Básicamente. ¿Sí? Bien, y para Luis, cuyo hash 1 vale 6, ¿cómo es? Es lo mismo, nada más que reemplazamos el 7 por un 6. 6 módulo 5 es 1, 5 menos 1 es 4. ¿Sí? Así que ahí está. Bueno, el tema es que calcularlo de esta forma es que se nos repiten los hash 1 y los hash 2. ¿Sí? Pero no importa, la idea es justamente ver cómo es la exploración doble en este caso. O sea que tenemos el hash original y el hash 2. El hash 2 nos va a estar dando el tamaño de salto que vamos a pegar. ¿Sí? El tamaño de salto que vamos a pegar. Es decir, fíjense, Ana va a pegar saltos de tamaño 3. ¿Sí? Es decir que va a arrancar en 7, después se va a ir a 10. ¿Sí? Después se va a ir a 13 módulo 11, o sea que sería 2, circularmente sería 2. Después se va a ir a 5, después a 8. ¿Sí? Pega siempre saltos de A3. Luis pega siempre saltos de A4. ¿Sí? Vamos a verlo entonces. Insertamos a Ana, ¿sí? En la posición 7. Insertamos a Luis en la posición 6. Ninguno de los dos colisiona. Hasta ahí todo normal. Después insertamos a José. José tiene hash 7. ¿Está bien? Entonces colisiona acá con Ana, ¿no? Colisiona acá con Ana. Entonces ahora tengo una colisión. D sub 1 para José va a ser el hash original más la cantidad de colisiones multiplicado por el hash 2. Y el hash 2 vale 3. ¿Está bien? Y todo esto, como siempre, al final, módulo 11. ¿Está bien? Entonces 7 y 3, 10. Módulo 11 me da 10. Así que, como les había dicho al principio, el salto que pega José en este caso es de 3. La primera vez, ¿no? Después de la primera colisión, pega un salto de 3. Y por lo tanto José se va a ubicar en esta posición, como ven acá. Bien, vamos a seguir con el resto de los ejemplos. Ahora con el array en este estado, como está abajo, vamos a intentar insertar el valor Olga, string Olga. Bueno, Olga tiene hash 7, o sea que colisiona acá. ¿Sí? El hash 2 de Olga también es 3. ¿Sí? Se calculan igual, así que colisiona acá. El próximo salto, como es de 3, también va a colisionar con José. Ahora tengo dos colisiones. Así que el próximo salto, ¿sí?, va a ser otros 3 más. ¿Sí? Vamos a hacerlo matemáticamente. Tengo D sub 2. 2, ¿por qué? Porque tengo dos colisiones. Igual a el hash original de Olga, el hash 1, que es 7, más 2 colisiones multiplicadas por el hash 2. Todo esto módulo 11. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo es la cuenta? Es 2 por 3, 6. 6 y 7, 13. 13 módulo 11 es 2. ¿Ok? Entonces acá estaría en la posición que le corresponde. Y coincide con lo que habíamos dicho al principio, ¿no? El próximo salto también es de A3, circularmente, ¿no? O sea que voy acá y hago 1, 2, 3. ¿Está? Y acá en este circulito entonces se va a ubicar, habíamos dicho, Olga. Así que nos va a quedar el array como lo ven acá. ¿Está bien? Ahora vamos a insertar el string Rosa. ¿Sí? Bueno, Rosa colisiona con Luis. ¿Sí? Rosa pega saltos de A4, fíjense. O sea que 6 más 4 es 10. Colisiona con José. Ahora va a pegar otro salto más. ¿Sí? De 4 respecto a esta posición. O lo que es lo mismo, de 8 respecto a esta posición original. Así que vamos a hacerlo matemáticamente. Tenemos dos colisiones. Entonces Rosa es hash 1 más 2 colisiones por el hash 2. ¿Sí? Todo esto módulo 11. Entonces 2 por 4, 8. 6 y 8, 14. 14 módulo 11 da 3. 3 está disponible.
Y si lo hacíamos gráficamente, lo mismo, ¿no? Habíamos dicho, a partir de la posición 10, son 4 posiciones más. ¿Sí? Es decir, 1, 2, 3 y 4. Así que ahí se ubica rosa, como ven acá. Así que el array ahora nos queda como está ahí en el segundo caso de esta slide, ¿tá? Como indica esta flecha. Entonces ahora, vamos a borrar esto como está. Vamos a insertar. ¿Quién me queda? ¿Me queda Iván solamente? Me queda Iván. Ok, entonces Iván va en la posición 6, colisiona con Luis. Sus saltos son de A4, ¿sí? Así que salta 4, colisiona con José. Salta 4 circularmente, colisiona con Rosa. Salta 4 más, ¿sí? 1, 2, 3, 4, colisiona con Ana. Y ahora salta 4 más, 1, 2, 3, 4, y acá encuentra el lugar. ¿Está bien? Ahí encuentra el lugar, en la posición 0. Bueno, eso gráficamente, vamos a hacerlo matemáticamente para que vean cómo sería en un algoritmo. Ustedes lo harían adentro de un while, por ejemplo, como habíamos dicho hoy. Entonces, vamos a hacerlo paso por paso. Habíamos dicho Iván. Bueno, vamos, las colisiones hoy ya las voy a dejar de lado porque ya la habíamos analizado antes, ¿no? Iván, entonces, habíamos dicho, primero colisionaba con Luis, porque es su hash 1, colisiona con Luis. Después, el próximo intento es donde está José, ya son 2 colisiones, ¿sí? Y la próxima colisión es con Rosa, eso ya lo hemos analizado para Rosa, son las mismas cuentas. Ahora tenemos 3 colisiones, tenemos que calcular de sub 3 para Iván. Entonces, ahora tenemos el hash de Iván, el hash 1, más la cantidad de colisiones que fueron 3, multiplicado por el segundo hash, que es 4, módulo 11. Eso de 3 por 4, 12. 12 más 6 es 18. 18 módulo 11 es 7. Y habíamos visto gráficamente que colisionaba con Ana. Es una colisión más. Así que ahora vamos a hacer D sub 4. Es decir, voy a poner acá un 4. Esto cambia por 4. Entonces, ahora tenemos 4 por 4, 16. ¿Sí? 16 más 6 es 22. 22 módulo 11, ¿qué pasa? 22 es... ¿cómo se dice? Es múltiplo de 11, ¿sí? 22. Sé que la división es exacta, exactamente. Entonces el módulo o el resto de la división va a ser 0. ¿Qué es lo que vimos recién gráficamente? Después de analizar los saltos, vimos que Iván encontraba el lugar en 0 y se ubica ahí. ¿Sí? Bueno, y acá termina entonces nuestra exploración. ¿Sí? Y ya encontramos lugar para los distintos strings. Y como ven acá, quedó bien distribuido. Quedaron bien distribuidas las distintas claves, mejor dicho, ¿no? Como ya vimos al principio, acá lo que hicimos fue a propósito generar varias colisiones para mostrar cómo es esto. Obviamente, siempre, repito, siempre hay que tratar de hallar funciones de hash que nos den la menor cantidad de colisiones posible, ya de entrada, ¿sí? Así que bueno, esto es exploración doble. Se usan 2 funciones de hash. Bien, vamos a ver ahora una que se llama dispersión del cuco. Esta es la última dispersión que vamos a ver. Bueno, acá hay mucho texto, no lo lean todo, lo vamos a ir charlando. Primero ¿Tiene adelantarles algo que ver con el cuco, profe? el cuco que nos asustaba de chiquitos no, es otro cuco. Puede dar miedo a lo mejor, pero no es el cuco. Viene de unas especies de cuculidae que no sé bien qué son pájaros, supongo. El tema es que cuando nace la cría del cuco, ¿qué hace la cría? Empuja a los otros huevos o crías que haya. Les toma el lugar, básicamente. ¿Sí? Los desplaza. De ahí viene, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser nuestra tabla de hash ahora? La tabla de hash ahora va a estar compuesta por 2 arrays. ¿Está bien?
cada array va a tener una función de hash diferente. ¿Sí? Vamos a verlo con el ejemplo. Entonces vamos a tener dos arrays y cada uno con su función de hash. Tiene que cumplir lo mismo que ya habíamos hablado antes. Cada función de hash tiene que calcularse de forma sencilla, en lo posible en tiempo constante. Cada array en lo posible que tenga un tamaño, un número fijo. ¿Sí? Y ahora vamos a ver cómo funciona esto. Entonces dijimos, cada array tiene una función de hash. Este tendrá la función de hash 1 y este la función de hash 2. Entonces, supónganse que tengo acá mis dos arrays. Siempre que queremos ingresar un nuevo valor, supónganse que ingresa este amarillo. Siempre lo vamos a tratar de insertar en el primer array, en el array 1. Entonces, ¿qué hace este amarillo? Le calculamos el hash con hash 1. Eso le va a dar la posición que tiene que ocupar en el primer array. Y resulta que en este caso, acá había algo, ¿sí? Este verde que ven acá está ocupando ese lugar. Entonces, eso sería una colisión. ¿Y qué va a hacer el amarillo? ¿Se va a buscar un lugar alternativo? No. El amarillo, como dijimos recién, le saca el lugar a este verde. Supónganse que este lugar estaba vacío antes, ¿sí? En el array 2. Entonces, ¿qué pasa con este verde? Este verde tiene que buscar un lugar alternativo en el otro array. ¿Y cómo lo hace? Bueno, básicamente calculando el hash 2 de ese elemento. Entonces, calcula el hash 2 y le da 0. ¿Ok? Eso quiere decir que va a la posición 0 del otro array. Si está disponible, como es el caso, toma ese lugar y se ubica ahí. Y ya está. ¿Sí? Ahí tenemos una colisión que produce un desplazamiento o un desalojo. ¿Está bien? Se pueden producir desalojos múltiples. Acá en el segundo ejemplo vemos un doble desalojo. Es decir, ingresa el amarillo y le saca el lugar al verde. El verde se va a su posición alternativa y le saca el lugar al rojo. Y el rojo se va a su posición alternativa en la primera tabla. ¿Sí? O sea que cada elemento tiene una posición en la tabla 1 y otra posición en la tabla 2. Y tiene que ocupar alguna de las dos. Es medio random, ¿no, profe? ¿En qué sentido medio random? Imaginemos, no sé, que hay... No sé. Igual, ¿esto cómo es? ¿Cuántos? Porque tenemos dos listas Sí. y ¿cómo es la relación elementos-listas? A través Depende de de la la función cantidad de de hash. elementos. No, pero el tamaño de las listas. El tamaño siempre tratemos de que sea, como dijo al principio, ¿no? Cada uno de las, más que listas son arrays. Y siempre tratemos, ¿sí? Siempre en la medida posible, que sean arrays de tamaño número primo. Eso es primera cosa, ¿sí? ¿Para qué? Para reducir el número de colisiones dentro de lo posible. Eso por un lado. Y después, ¿qué relación se tiene que cumplir entre la cantidad de elementos y ¿cómo es? Y los tamaños de los arrays? Bueno, primero que la suma de los tamaños de los arrays sea en lo posible mayor a la cantidad de elementos, porque si no nos quedamos sin lugares, ¿no es cierto? Claro, sí. Bueno, mi Entonces, pregunta era, en el caso de que haya, no sé, un espacio disponible en cada array, ¿no? sí, No se puede generar un bucle infinito sí, sí, totalmente, se puede generar. con la dispersión de cuco. Sí, se puede generar, de hecho, es lo que iba a hablar ahora, justamente, se puede generar un bucle infinito, Ahí lo dice. mediante desplazamientos o desalojos sucesivos, ¿no? Eso sí, puede pasar totalmente. Y la probabilidad aumenta a medida que hay más elementos, digamos. Hay más elementos. Pero no hay un teorema, por lo menos que yo conozca, no hay un teorema que diga, bueno, tenemos que poner un tamaño de array de tanto porque si no, no vamos a encontrar lugar. ¿Por qué no se sabe eso de antemano? Porque las funciones de hash no las sabemos de antemano. Eso dependerá también de las funciones de hash. Distinto es el caso de la dispersión cuadrática. Ya sabemos que la dispersión es cuadrática, se hicieron los cálculos y se determinó que a partir de la segunda mitad la probabilidad de encontrar un lugar vacío disminuye, cae, al punto de que puede llegar a ser imposible incluso. Bueno, acá no se sabe bien porque depende mucho
de las funciones de hash elegidas. Entonces ahí ya no te puedo decir un tamaño exacto de array. Pero sí que a medida que se van completando es más probable que haya más colisiones y desplazamientos. Eso sí. Así que sí, está muy buena la pregunta, pero no tengo una respuesta definitiva, digamos. Eso depende mucho de las funciones de hash. Vamos a ver algún ejemplo. Tenemos entonces ahora unos números enteros, que son estos que están acá. ¿Sí? Son esos números enteros que ven ahí, con sus respectivos hash. Hash 1 y hash 2, que están calculados con estas funciones que ven acá. ¿Sí? Y tenemos para cada uno de esos hashes un array. O sea que nuestra tabla de hash está compuesta por dos arrays. ¿Sí? El array 1 y el array 2. Y el primer hash se calcula como la clave módulo 11. ¿Sí? Módulo 11, ¿por qué? Porque el tamaño del array de cada uno de los arrays es 11. Así que entonces el primer hash se calcula como clave módulo 11. ¿Sí? Lo mismo que veníamos usando antes. Y el segundo hash, fíjense cómo se calcula. Se calcula como clave dividido 11. Esto, repito, los hashes son simplemente ejemplos. Podrían ser otros. ¿Sí? Nosotros tiramos unos ejemplos válidos, nada más, pero no son los únicos. El segundo hash es la clave dividido 11. Y al resultado de eso le calculamos el módulo 11. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el ejemplo con 20, por ejemplo, ¿no? No, vamos a hacer el ejemplo con 50, que ya está calculado acá. Bueno, con 50, fíjense, H1 de 50 es 50 módulo 11. Bueno, 50 módulo 11 es igual a, sería 6. ¿Por qué? Porque si divido 50 con 11 me da 4. 4 por 11 me da 44. Para llegar al 50 me faltan 6. Ese es el resto. ¿Está bien? Ese es el H1. Y el hash 2. El hash 2 de 50 es entonces, como dice acá esta segunda ecuación, dice que es la clave 50 dividido 11, que ya recién dijimos que da 4, y 4 módulo 11 es igual a 4. ¿Está bien? Entonces acá tenemos el segundo hash y como ven coincide con lo que teníamos acá, 6 y 4. Así se calculan todos los hashes, ¿no? Ya tenemos los hashes calculados para cada uno de los valores. Lo que nos interesa ahora es ver los desplazamientos. Eso es lo que queremos ver ahora. Así que esto fue simplemente un cálculo auxiliar para mostrar un ejemplo de cálculo nada más. ¿Sí? De todas maneras, eso va programado, no lo tienen que hacer mentalmente, así que no pasa nada. Vamos a insertar los valores, a ver qué pasa. ¿Sí? Insertamos primero el 20 y siempre arrancamos con la primera tabla, ¿sí? Por lo tanto vamos al hash 1, que es 9. Vamos al hash 1, 9, como la tabla arranca vacía, no hay ninguna colisión. Y 20 ocupa la posición 9 de la tabla 1. ¿Sí? Voy a poner acá abajo, me voy a ayudar un poquito con los índices para no tener que andar contando después. ¿Sí? 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí está. Perfecto. Ahora vamos a insertar el valor 50. Así que probamos con el hash 1 y nos da 6, que está vacío 6. Así que ahí se ocupa ese espacio con 50. ¿Está bien? Perfecto. No hubo colisión, no hubo ningún desplazamiento. Ahora vamos o desalojo también llamado, ¿no? Vamos con 53. Bueno, acá tenemos nuestra primer colisión. ¿Sí? Porque 53 se mapea en la tabla 1 en la posición 9, que ya está ocupada por 20. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que 53 va a venir a la posición a la posición 9 de la tabla 1, y 20 va a ser desplazado a el array 2 en la posición que nos diga el hash 2, que es la 1. ¿Está bien? O sea que esto se va acá. ¿Sí? Que está vacío, así que ahí termina el algoritmo de inserción.
¿sí? 53 desplaza 20, 20 se va a la posición 1 del array 2. ¿Sí? Así que ya estaría. Ahora con el array en este estado, en el tercer dibujo o gráfico, vamos a intentar, vamos a intentar insertar el valor que sigue, que es el 75. Entonces, el 75 tiene hash 19, ¿sí? Tiene hash 19, que como pueden ver, vamos a ponerlo acá, ¿no? 75, hash 19, que está ocupado por 53. ¿Está bien? Que es el que insertamos antes, justo, ¿no? Y 53 entonces tendrá que irse a su posición alternativa en la otra tabla. Así que vamos al 53, le calculamos el hash 2 y nos da 4. ¿Está bien? Nos da 4, así que el 53 se va a la posición 4 de la segunda tabla y está vacía, así que ya está. No tiene que producir ningún desalojo y la tabla nos quedaría como vemos acá. ¿Sí? Como vemos acá. Perfecto. Vamos a insertar el 100. Vamos a insertar el 100. Entonces el 100 tendría que ir en la posición 1 de la tabla 1, que está vacía y por lo tanto no hay ningún problema. Se ubica ahí y ya está. ¿Sí? El 100 no produjo ninguna colisión. Ahora tenemos la tabla como ven acá, en el segundo gráfico. Y vamos a insertar ahora el 67. 67 tiene hash 1, 100. Entonces, el 67 va a venir acá. El 100 va a ir a su posición alternativa, que es 9. ¿Sí? El 100 va a ir a la posición alternativa, es 9. Otra vez me voy a tomar un segundito para escribir esto. Así después no tengo que andar pensando o contando. 8, 9 y 10. Entonces ahora el 100 va a la posición 9 en la tabla 2. ¿Sí? O sea que viene por acá. Bien, que está vacío. Y entonces se inserta ahí muy fácilmente, ya está. No hay que desalojar más nada. Y la tabla nos queda, como ven, en el tercer gráfico. Y después del 100 viene el 105. Viene el 105. Voy a cambiar de color, perdón. Para que se vea mejor. 105, cuya posición en la tabla 1 es 6. ¿Sí? Entonces, 6, ¿qué pasó? Está ocupado por 50. ¿Ok? Entonces el 105, lo voy a escribir chiquitito acá. 105 va a ocupar la posición de 50. Esto lo borro. Va a ocupar la posición de 50. El 50 se va a ir a su posición alternativa, que es 4. ¿Sí? Así que va a ir al 4. ¿Y qué pasa? Está el 53. Así que hay que desalojarlo. Entonces 53 se va a ir a su posición alternativa en la tabla 1. ¿Sí? Vamos al 53. Su hash 1 es 9. Así que vamos a sacar su hash 1 es 9. Así que 53 se va a ir a acá. ¿Sí? A la posición 9 en la tabla 1. ¿Qué pasa? Está el 75. Fíjense que ahora son desalojos múltiples. Entonces el 75 tiene que buscar su posición alternativa a la tabla 2, que es 6. ¿Sí? Y el 6 está disponible. ¿Sí? Está acá disponible, así que ahí tenemos entonces 1, 2, 3 desalojos. ¿Sí? Hasta que encuentran todo su lugar. ¿Está? Y nos queda como ven acá. Bueno, seguimos un cachito más entonces. Acabamos de insertar el... Hasta me olvidé, fíjense. Habíamos insertado el 105. ¿Está? Entonces después viene el 3. ¿Está? El 3 va en la posición 3 que está vacía. Así que sin producir colisiones ni desalojos queda ahí. Y después viene el 36. ¿Sí? 36 va a la posición 3. ¿Sí? Y el 3 entonces tiene que ser desplazado. ¿Sí? ¿A dónde? A su posición alternativa, que es 0. Así que acá queda el 36 y acá queda el 3. ¿Sí? Y por último va el 39. ¿Sí? Por último el 39, que también produce desalojos múltiples. ¿Sí? También produce desalojos múltiples.
Entonces, en la tabla, así como está acá, vamos a insertar el 39. Entonces el 39 va en la posición 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces dijimos 39 va en la posición 6. O sea que el 39, a ver, bueno, le voy a escribir acá abajo porque no tengo lugar. Sí, el 39 va acá. El 105 va a su posición alternativa que es 9. ¿Sí? Va a su posición alternativa. Vamos a cambiar de color porque va a empezar a haber un cruzamiento de cosas acá. El 105 va a su posición alternativa que es 9. ¿Sí? O sea que acá. El 100 va a ser desplazado a la posición 1. El 67 va a ser desplazado a la posición 6. ¿Sí? El 75 va a ser desplazado a la posición 9, la tabla 1. El 53 va a ser desplazado a la posición 4 de la tabla 2. ¿Sí? Venía acá. Y el 50, vamos a estirar la flecha un cachito, hasta acá. Y el 50, a ver, va a ser desplazado a la posición 4 de la tabla... No, perdón, a la posición 6 de la tabla 1. Así que fíjense, vuelve a la posición original, pero ojo, esto no significa que haya un bucle infinito. ¿Qué pasa? Ahora, en este lugar va a estar el 39 que acabamos de insertar. Entonces ahora el 39 se tiene que ir a su posición alternativa que es 3. ¿Sí? Entonces acá no está el 105, acuérdense que ya fue desplazado. Está el 39 que va a la posición 3 de la tabla que está vacía. ¿Sí? Hubo unos cuantos desalojos, pero se encontró un lugar. Y entonces nos queda así. ¿Sí? Como ven acá, el 39 que lo insertamos, bueno, dio tantas vueltas que terminó siendo desalojado a su posición alternativa. ¿Está bien? Pero bueno, ahí encontró su lugar en el mundo, así que ya está. Esa es la dispersión del cuco. ¿Sí? Básicamente es ir encontrando lugares alternativos en una u otra tabla. Cuando la dispersión es abierta, la eliminación es la clásica, ¿no? Acuérdense que con la dispersión abierta lo que teníamos eran estructuras dinámicas, entonces voy a la estructura que corresponda, elimino el elemento y se termina la historia. Con la dispersión cerrada la situación es diferente, porque puede haber problemas si borro un elemento que produjo una colisión. Vamos a ver un ejemplo, miren. Supóngase que tenemos dos elementos. Vamos a cambiar de color acá. Supóngase que tengo dos elementos, ¿no? X e Y. Entonces, vamos a suponer que h de x es 2, ¿no? Vamos a ver que son los caracteres x e y realmente, ¿no? Y que a x le corresponde la posición 2. Y por lo tanto, si lo inserto, viene a parar acá. 10 puntos. Y ahora quiero insertar y que tiene el mismo hash, 2. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a insertarlo, colisiona con x, y supongamos que usamos una técnica de exploración lineal o cuadrática, que después de la primera colisión van al lado. Supongamos. Entonces se ubica acá. ¿Sí? Como ven acá abajo, ahí se ubican en la posición 2 y 3 respectivamente los valores x e y. ¿Sí? Los caracteres x e y. Hasta ahí todo bien, ¿no? Hasta ahí todo bien, todo funciona bien. Si yo sigo trabajando, ¿sí? Y al rato queremos buscar y, queremos buscar el carácter y, ¿qué hacemos? Usamos la función de hash otra vez, nos retorna 2, vamos a la posición 2, nos encontramos con x, vemos que no es y, y entonces decimos, bueno, eso quiere decir que tengo que seguir explorando. ¿Está bien? Entonces aplicamos la técnica de exploración que corresponda. ¿Está bien? Si fuera lineal, iríamos al lado, ¿sí? Y ahí encontraríamos la y, ¿no? Y ahí, eureka, encontramos lo que buscamos y no hay ningún drama, todo funciona como ya habíamos visto. ¿Qué pasa si quiero eliminar el valor x? Ahí puede haber un problema con la eliminación clásica. Si voy y elimino al valor x, ¿sí? Hagamos de cuenta imaginariamente que el valor desaparece y por lo tanto esto queda vacío. Supongamos que queda vacío. ¿Qué pasa entonces cuando después de la eliminación de x voy a buscar y? Bueno, hago el hash de y, me da 2, y cuando voy a la posición 2 me la encuentro vacía. Entonces,
el algoritmo ¿qué hace? Dice, bueno, si esto está vacío, ¿sí? La Y no está acá, entonces quiere decir que no está en el array. Básicamente no la encontré y se termina. Si hubiese producido colisión con algo, como en el caso anterior con una X, hubiese seguido explorando. Pero no, se encontró que el lugar estaba vacío y dijo, bueno, no, ya está, freno acá, ¿sí? No se va a poner a explorar por las dudas. Entonces ahí tendríamos un problema, ¿sí? No encontraríamos a la Y porque no habría exploración básicamente. Entonces lo que vamos a hacer acá es aplicar otra técnica de eliminación que se llama de eliminación perezosa, ¿sí? Y yo les voy a pasar un ejemplo de cómo se podría hacer. Y básicamente es, en vez de eliminar a la X, dejarla. La dejo escrita en el array, la dejo almacenada en el array, no la voy a sacar, ¿sí? Pero le podría asignar un flotante, perdón, un booleano a cada valor, ¿sí? Que puede ser true o false, claramente. Y con ese booleano saber cómo se debe comportar esa X, ¿no? Entonces, vamos del principio. Insertamos la X y quedó insertada en el array, está en el array, entonces le pongo un true. Después inserto la Y, está en el array, le pongo un true. Y después cuando voy a eliminar a la X, en vez de borrarla de verdad, la dejo en memoria, pero le pongo un false. ¿Para qué? Y para indicar que este lugar, si alguien se quiere meter en este lugar, que no colisione, que lo sobrescriba. ¿Está? Como si no estuviera la X, básicamente. ¿Sí? Con ese false, el algoritmo dice, bueno, esta X voy a hacer de cuenta que no está y la piso. No voy a producir una colisión. Eso para la inserción. Si ustedes quieren insertar, por ejemplo, Z, y supónganse que Z también da 2. Entonces, ¿qué pasa? Voy a la posición 2, me encuentro con una X, pero veo que su flag es falso. Es decir, tengo que hacer de cuenta que ese lugar está disponible, por lo tanto lo sobrescribo sin problemas. Y ahí aparece la Z, ¿no? Entonces, puedo insertar tranquilamente sin producir colisiones ni nada, ¿sí? Volvamos al caso anterior. Donde teníamos a nuestra nuestra X acá. ¿Está bien? Eliminada, ¿sí? Habíamos dicho, si la elimino le pongo el flag falso. Y ahora voy a buscar a la Y, ¿sí? Ahora voy a buscar a la Y. Con la eliminación clásica no la encontrábamos. Pero con esta eliminación que se llama perezosa, vamos a buscar a la Y. Vamos a la posición 2 y nos encontramos con una X. Ya no está vacío ese lugar, hay una X. Entonces, para la búsqueda, ¿qué hacemos? Consideramos que esto es una colisión. Que realmente es una colisión, ¿sí? Hay algo que no es la Y. Entonces, cuando se produce colisión, sigo explorando. Y cuando sigo explorando, sí encuentro la Y. En el caso anterior, cuando no estaba la X, no había colisión y no se seguía explorando. Entonces, ahora sí hay colisión. Y si quiero encontrar la Y, ahí está. Sigo explorando y la encuentro. ¿Se entendió? Esto se llama eliminación perezosa. Sí. Buenísimo. Ahora el chat. Bien. Buenísimo. Hoy un alumno de la comisión de la mañana dio una analogía que estuvo muy interesante, me gustó. Así que se las repito. Dice, es parecido a lo que hace el sistema operativo cuando elimina un archivo del disco. Y es verdad, básicamente lo que hace es sacar la referencia de ese archivo del sistema de archivos. Nada más. No es que va al sector del disco que le corresponde o a los sectores y le sobrescribe información, ¿sí? Lo llena de ceros, por ejemplo. No, lo deja como está. No se encarga de tocar eso. Lo deja como Es por está. eso que después se puede recuperar la información, ¿no? Del disco duro. Exactamente, es por eso que haya después... sido borrada. Exactamente. Es por eso que después, mientras esa información no haya sido sobrescrita, sigue estando. Lo que pasa es que nadie la referencia como archivo. Quedó como basura. Pero si pasamos una herramienta de recuperación de archivos borrados, lo que hace es eso, escanea el disco en búsqueda de archivos que estén ahí perdidos y los va recuperando. Exactamente. Esto es muy parecido, ¿sí? O sea, es una analogía, nada más. Acuérdense que son dos cosas muy distintas, pero es una analogía. Es como que
lo eliminamos sin sacarlo del array, ¿no? Es como cuando eliminamos un archivo. Sí, le sacamos la referencia sin sacarlo del disco. Esto es parecido. Le ponemos un flag sin sacarlo del array. ¿Está bien? Entonces, nos permite seguir haciendo búsquedas sin problemas. ¿Sí? Y si queremos insertar, no hay ningún problema, porque X tiene un flag falso. Tiene un flag false. Entonces, eso me indica que si quiero insertar algo ahí, no lo tome como una colisión, sino que directamente lo pise. Práctica 4, hashing, ejercicio 1. Bueno, el ejercicio 1 y el 2 y el 3 también. Son ejercicios para hacer en papel, básicamente. ¿Sí? Son ejercicios que se hacen a mano. Si los quieren implementar, bienvenido sea. Está perfecto. Si los quieren implementar, mejor todavía. Pero acá pide solamente que los grafiquen. ¿Sí? Grafiquen el estado de la tabla antes y después. Y después si tienen ganas ¿cómo se dice? De implementar los 10 puntos. Bienvenido sea. Ejercicio 1. Se da una cierta cantidad de enteros, ¿sí? Desde 5, 20, 3, 1000, bla, bla, bla. Una tabla de hash de tamaño 11, es importante. Y una estrategia de resolución de colisiones por dispersión abierta. ¿Sí? Dispersión abierta, acuérdense, la dispersión abierta es la que usaba alguna estructura dinámica. ¿Sí? En cada posición del array hago referencia a alguna estructura dinámica, como por ejemplo una lista, un árbol ABB, un árbol ABL. Así que bueno, cada vez que hay colisión, se agrega un nuevo elemento a esa estructura dinámica de la posición que corresponda, ¿no? Bueno, ¿y qué tenemos? Tenemos la siguiente función de dispersión. Fíjense que esto ya está implementado. Bueno, tranquilamente podríamos decir que es una implementación de C#. ¿Sí? Tiene todo lo necesario. La función se llama h, ¿sí? Esta es la famosa función de hash. La función se llama h, toma un entero, ¿sí? Que son estos enteros que vamos a poner acá. Toma un entero por parámetro y retorna, ¿sí? Esa clave que pasamos, ese entero que pasamos por parámetro, módulo 11. ¿Sí? Acuérdense que el array tiene tamaño 11, así que bueno, hace clave módulo 11 y eso es lo que retorna. ¿Sí? Acá está el tipo de retorno que es entero. Así que bueno, fíjense que sencilla es la función de hash. ¿Está bien? Y esta función de hash es una de esas funciones que se calcula en tiempo constante, independientemente del valor de que tome x. Independientemente del valor que tome x, la función tarda siempre lo mismo. ¿Sí? La función tarda siempre lo mismo. Da lo mismo que sea 2 a que sea 1000, ¿sí? Va a ser lo mismo. Por lo menos para el contexto de esta materia es lo mismo. Bien. Así que, ¿qué tienen que hacer? Básicamente graficar la tabla de hash e ir insertando los valores de A1 e ir mostrando cómo se va modificando esta tabla de hash. ¿Sí? Bueno, y también dependerá de qué estructura ustedes elijan como estructura dinámica, ¿no? Para usar en cada posición del array. Si eligen lista, va a ser un comportamiento. Si eligen árbol ABB, va a ser otro. Si eligen árbol ABL, va a ser otro. ¿Sí? Así que bueno, tienen que ir haciendo ese ejercicio. El ejercicio 2 es muy similar, con la diferencia de que ahora la dispersión es cerrada. Y cuando tenemos dispersión cerrada, aparecen distintas técnicas de exploración. ¿Sí? Pero el resto es todo igual, fíjense, la misma función de hash, el mismo tamaño de arreglo y casi los mismos valores. Cambia el último, el 38, el resto es todo igual. ¿Está bien? Ahora la diferencia es que la dispersión es cerrada y tenemos dos técnicas de exploración. La lineal, que es el inciso A, y la cuadrática, que es el inciso B. Así que van a hacer lo mismo que el ejercicio 1, es decir, van insertando los valores de A1, mostrando cómo va evolucionando esa tabla y mostrando las colisiones y cómo se van solucionando mediante dispersión lineal o cuadrática, según corresponda. Bueno, ¿qué les iba a decir? Les adelanto lo siguiente. Tienen una tabla de tamaño 11 y tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores. ¿Sí? Tamaño 11 la tabla. Cuando hagan dispersión cuadrática,
acuérdense lo que habíamos dicho. Cuando ya se ocuparon más de la mitad de los valores, ya no hay garantía de encontrar un lugar disponible. O sea, cuando quieren insertar el 38, no es que no van a encontrar un lugar, pero sí tienen que hacer varios intentos. Va a colisionar varias veces hasta que encuentren un lugar. ¿Sí? Les adelanto para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Que pueden colisionar varias veces. Así que intenten varias veces que va a aparecer un lugar. Entonces, fíjense, tabla de tamaño 11. 11 dividido 2 es 5, ¿sí? En división entera. ¿Sí? Así que cuando ya ponemos el 27, ya estamos ocupando 6 lugares. ¿Sí? El 38 ya es el séptimo elemento. Así que ahí estamos por encima de la mitad de la tabla, y ahí queda reflejado cómo puede llegar a ser complicado insertar un valor en esas condiciones con la exploración cuadrática. Bien, hasta acá son ejercicios con exploración abierta, cerrada lineal y cerrada cuadrática, que son en papel. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se va entendiendo? Vamos a hacer de cuenta que sí. Tomo ese silencio como un sí. Bueno, ahora vamos con el ejercicio 3. El ejercicio 3 es con la dispersión del cuco. ¿Sí? Va a ser con dispersión del cuco, con los desplazamientos, con los desalojos. Tenemos esta serie de valores. ¿Sí? Tenemos dos tablas de hash, dos array de tamaño 11. Y acá están las dos funciones de hash, que si se fijan son las mismas que están usadas en la teoría. ¿Sí? Y los valores, no todos, pero unos cuantos, coinciden con los que usamos en la teoría. O sea que ya tienen las funciones de hash de varios valores calculadas. No hace falta que las calculen a todas de cero. Si lo quieren hacer como ejercicio está perfecto. Y si quieren ganar tiempo, lo pueden sacar de la teoría. ¿Sí? Así que van a tener que calcular algunas y otras no. Bien, en fin. ¿Qué tienen que hacer? Lo mismo que el ejercicio 1 y 2. Básicamente mostrar cómo va evolucionando esta tabla de hash con dispersión del cuco. ¿Sí? E ir mostrando cómo se van produciendo los desalojos usando estas dos funciones de hash, que es exactamente lo mismo que vimos ahí casi a lo último en la teoría. Así que supongo que se entendió y que lo van a poder hacer. Y si no, ya saben, me consultan y lo vemos. Y me voy a detener un segundito en el ejercicio 4, que es el último. Una consulta. ¿Sí? El ejercicio bien resuelto, ¿incluiría una tabla con los resultados de cada elemento? Como en la teoría que vimos. ¿Vos decís con las funciones de hash de cada uno? Claro. Y es cómodo tenerlo porque es como que los pones todos en un solo lugar y ya los tenés a mano. Pero los podés ir calculando de a uno, no hay problema. Eso es opcional. Y teniendo la tabla, tendríamos que hacer los cálculos igual. O sea, los cálculos ya lo habremos hecho para obtener la tabla, pero en el paso a paso tendríamos que volver a escribir la función. No, simplemente escribir el resultado. Simplemente decir, bueno, qué sé yo, a 20 le corresponde, no sé, voy a inventar dos valores. H1 igual 7, H2 igual 4. Ya está. Okay. Con eso es suficiente, no hace falta. ¿Sí? No hay problema. No hay problema. Si fuera un algoritmo que ustedes están resolviendo, a medida que van metiendo cada uno de los valores, al vuelo le van calculando las funciones de hash, de a uno. ¿Sí? Pero gráficamente, sí, lo pueden tener en una tabla y no hay ningún problema. Vamos con el ejercicio 4, y este es de implementación. Este está bastante piola. Se trata de un acceso a un sistema. ¿Sí? De un acceso seguro mediante usuario y contraseña. Entonces, vamos a tener una tabla de hash de tamaño 23 con dispersión abierta. ¿Sí? ¿Sí? Con dispersión abierta. Quiere decir que si hay alguna colisión, entonces va a haber una estructura que va a crecer dinámicamente para cada posición del array. Así que acá pueden usar, por ejemplo, si quieren, lista. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a almacenar en ese array? O mejor dicho, en las listas de ese array.
vamos a estar almacenando strings. Y en particular vamos a estar almacenando el nombre de usuario. ¿Sí? El nombre de usuario. Entonces, para eso van a tener una función de hash que ya está implementada. ¿Sí? Es copiar y pegar esto. ¿Sí? Esta es una función de hash que ustedes pueden usar, que ustedes van a usar para este ejercicio, para calcularle el hash a dos strings, que son usuario y contraseña. Entonces, de esta manera, dado un usuario y una contraseña, le corresponde una posición específica en la tabla de dispersión. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver cómo es esto. Tenemos la función de hash que le ingresamos usuario y contraseña, nos retorna la función de hash. Fíjense, al final, ahora vamos a ver el cálculo intermedio, pero al final se hace hash módulo 23. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos un array de tamaño 23. Entonces lo que nos retorna esta función va a estar entre 0 y 22. ¿Está bien? Perfecto. Ahora vamos a ver el funcionamiento interno. Pero primero vamos a hablar del ejercicio. ¿Qué pide el ejercicio? Implementar un sistema de verificación de contraseñas definiendo los siguientes métodos: guardar clave y verificar clave. Guardar clave va a ser como cuando uno hace como cuando uno se registra, por ejemplo, en un nuevo sistema, en una nueva página web. Por ejemplo, ¿no? Uno pone registrarse. Entonces, ¿eso qué hace? Le pide usuario y contraseña, ¿sí? Y almacena, ¿sí? Almacena en el sistema. En este caso del ejercicio, va a almacenar solamente el nombre de usuario en la posición que le corresponda según su hash. ¿Sí? Supongamos que yo paso usuario Pepe, password Pepito. Entonces, supongamos que le corresponde un hash 7. Entonces voy a la lista enlazada que tengo en la posición 7 e ingreso a el usuario Pepe. No escribo el password, solamente el usuario. El password queda escondido, no queda visible. ¿Para qué se usa el password? Solamente para calcular el hash, en este caso. Bien, entonces esto lo que hace es guardar en nuestra tabla de hash un nuevo usuario. Y verificar clave la podemos usar para el login, por ejemplo. Es decir, vamos a loguearnos al sistema, una vez que ya estemos registrados, por supuesto. Entonces, le pasamos usuario y contraseña con la función de arriba, que ya la tenemos. Calculamos qué posición del array le corresponde. Vamos a ese lugar y chequeamos en la lista, si es que usan listas, chequeamos en la lista si el usuario que se pasó por parámetros se encuentra. Si está, se retorna un booleano true. ¿Sí? Se retorna un true, un verdadero. Entonces, eso nos daría acceso al sistema. ¿Sí? Y si no está, se retorna un false. ¿Está bien? Y no nos da acceso al sistema. Así que si se ponen a pensar, es un ejercicio bastante fácil, porque la función de hash ya está calculada. Lo que tienen que hacer ustedes es manejar un array, nada más. Un array de listas, pero en definitiva es un array. Así que Profe, eso está bueno, sí. en verificar clave, entonces hay que verificar si existe el usuario o si el usuario tiene esa contraseña. Es lo mismo, porque cuando vos ya te registraste en el sistema, el usuario ya quedó almacenado en la tabla de hash. Entonces, cuando vos vas a verificar clave, al ingresar usuario y contraseña, ambos son necesarios para calcular el hash. Y el hash te va a llevar a una posición de ese array. Si el usuario realmente está registrado en el sistema y realmente tiene ese usuario y esa contraseña, entonces cuando caigamos al array, vamos a buscar en su lista, en la posición que le corresponda, por ejemplo la 7, nos ponemos a buscar ahí, y ahí tenemos que encontrar al usuario. Tienen que darse las dos condiciones: primero, que esté registrado, y segundo, que haya ingresado correctamente usuario y contraseña. Buenísimo. Buenísimo. Y ahora vamos a hablar de la función de dispersión, que en este caso se aplica a strings. En la teoría habíamos usado mucho
lo que eran números enteros, y cuando usamos strings dimos una función de hash con los valores ya calculados y listo. Pero ¿cómo podríamos hacer una función de hash con strings? Bueno, acá hay un ejemplo, obviamente habrá miles, ¿sí? Este es un ejemplo, ¿sí? ¿Y de qué se trata? Bueno, arrancamos con un valor de hash, con un valor inicial cualquiera aleatorio. Tiene que ser siempre el mismo, obvio, pero puede ser cualquiera. 5381 en este caso, ¿no? ¿Y qué hacemos después? Lo que hacemos es recorrer con un for each cada carácter del usuario, ¿sí? Y vamos haciendo este cálculo, vamos acumulando este cálculo, ¿sí? Hash se va modificando en cada iteración del for each con lo siguiente: hash multiplicado por 7 más el valor entero que corresponda con ese carácter, ¿no? Por ejemplo, del código ASCII, ¿no? Tomaría el entero de ahí. Entonces, está bueno esto que estamos haciendo acá, porque al multiplicar por 7 en cada iteración le estamos modificando el peso que tiene cada carácter según el lugar que ocupe. Ahora vamos a hablar de eso, porque hoy a la mañana surgió la pregunta, así que ahora vamos a ver un ejemplo. Bien, y una vez que ya hasheamos el usuario, el mismo valor que tenemos de hash lo vamos a usar para seguir trabajando, pero con el password. Vamos a hacer lo mismo, pero con el password, ¿sí? Entonces en cada iteración vamos a estar acumulando un valor de hash que, les adelanto, va a ser muy grande. Va a ser muy grande porque en cada iteración estamos multiplicando por 7, y si tenemos un usuario y una contraseña relativamente largos, o capaz que no tan largos, el valor se va a hacer muy grande, ¿sí? Va a ser muy grande y capaz que no les alcance un entero. Eso revísenlo. Si ven que el entero no les alcanza, qué sé yo, se quedó chico el entero, usen un long int o un unsigned long int, algo que les dé lugar para meter valores más grandes, ¿sí? Así que eso modifíquenlo si les conviene, si les sirve. Bien, y por último, después de que ya calculamos el hash hasta acá, que puede ser un número, como les decía, muy grande, al final tenemos que ajustarlo al intervalo 0.22, ¿sí? Y eso lo hacemos con el módulo. Hash módulo 23 nos va a dar como resultado el resto de la división por 23, y por lo tanto, como les decía recién, el resultado va a estar entre 0 y 22. ¿Está bien? Entonces le va a corresponder alguna posición de nuestro array de tamaño 23. Esa es la idea. Al multiplicar el hash sucesivamente por un número, lo que hacemos es indirectamente a cada carácter del password o del usuario le estamos asignando un diferente peso según qué lugar ocupe en el array, ¿sí? Supónganse por un instante que nuestro for each es así. For each, bueno, los parámetros que requiere for each, y supónganse que hash se calcula así: hash igual hash más int c, ¿sí? Sin multiplicar por ese 7. O sin no hace falta que sea 7, puede ser cualquier cosa. Disculpen la prolijidad, me voy a calmar un poco. Hash. Ahí está. Supónganse que lo hacemos así. Bueno, si lo hacemos así, tendríamos un problema con los anagramas. Es decir, los anagramas que son palabras distintas formadas con las mismas letras, los mismos caracteres. Entonces, si agarramos un string, qué sé yo, vamos a decir tema y mate, ¿sí? Esto es un anagrama, ¿no? Son las mismas letras que forman dos palabras distintas. Si le calculamos el hash así, este y este van a dar el mismo valor, ¿sí? Fíjense, supongamos que le asignamos valores numéricos cualesquiera. Entonces este sería el 1, el 2, el 3 y el 4, ¿sí? T vale 1, E vale 2, M vale 3 y A vale 4. Obviamente en el código ASCII no es así, pero no interesa. Para el caso del ejemplo es lo mismo, ¿sí? Entonces el mate, ¿qué pasaría? Bueno, M vale 3, la A vale 4, la T vale 1 y la E vale 2.
¿Está bien? Bien, calculemos el hash como está acá. Entonces, supongamos que arrancamos con el hash en 0. Entonces arrancamos con 0 y el carácter en tema arranca con el valor 1. 0 más 1 es 1. ¿Ok? O sea que el hash ahora vale 1. En la próxima iteración entonces tengo 1 más el carácter que sigue, que es 2. ¿Está bien? 1 más 2, 3. Ahora hash vale 3. Por lo tanto, en la próxima iteración tengo 3 más 3. ¿Sí? Que vale 6. Y en la próxima iteración tengo el 6, que calculé recién, más el nuevo carácter que vale 4. ¿Sí? 6 y 4, 10. O sea que el hash de esto, el hash de tema, valdría 10. ¿Está bien? Si 10. Ahí está. Si hacemos lo mismo para mate, ¿sí? Vamos a calcular el hash de mate. Van a ver que es lo mismo. Porque estamos acumulando los mismos valores sin ninguna diferencia. Fíjense, arrancamos con 0 por ejemplo. Y el primer carácter es 3. Ok, 3. Mi hash vale 3 ahora, ¿no? Entonces 3 más el próximo carácter que es 4. 7. Mi nuevo valor de hash es 7. Entonces el próximo es 7 más 1. 8. ¿Está? 8 más el último carácter que vale 2. 10. ¿Está? Entonces, ¿qué pasó? Las dos palabras me dieron el mismo hash. ¿Está bien? Y eso no estaba bueno, porque si tenemos usuario y contraseña, que son anagramas de otros usuarios y contraseñas, tenemos el problema de que me daría el mismo hash y por lo tanto el sistema me daría acceso erróneamente. ¿Está bien? Entonces, por ese motivo es que vamos a correr esto por acá. Esto se puede solucionar multiplicando por algún valor. ¿Qué sé yo? Supóngase que multiplico por 2. Supóngase. Y ahora naranja voy a poner el otro hash. Entonces arranco en 0. Disculpen que tengo un poco de tos. Arranco en 0. 0 por 2 es 0. Más 1. El nuevo hash vale 1. Ok. 1 por 2 más el siguiente carácter que vale 2. 2 más 2, 4. Mi nuevo hash vale 4. 4 por 2, 8 más el próximo carácter que vale 3. 8 y 3, 11. Ok, ahora mi hash vale 11. Por 2 más el último carácter que es 4. 11 por 2, 22. 22 más 4 es 26. O sea que el otro hash, ese hash valdría 26 para tema. ¿Está bien? Ahora vamos a hacer lo mismo con mate. Entonces arrancamos en 0. 0 por 2 da 0. Más la m que vale 3. Entonces ahora hash vale 3. Ok. 3 por 2 más la a que vale 4. Ok. 3 por 2, 6. 6 y 4, 10. Ahora mi hash vale 10. 10 por 2 más el próximo carácter que vale 1. ¿Está bien? Así que tengo acá 10 por 2, 20 más 1, 21. Y por último, 21 por 2 más 21 por 2 más el último carácter que vale 2. 21 por 2 me da 42 más 2, 44. Fíjense cómo, ahora multiplicando, ¿qué pasa? En cada iteración le estoy cambiando el peso que tiene cada carácter, porque claro, según el lugar que ocupan, van a estar en distintas posiciones de la iteración y por lo tanto vamos a estar multiplicando a hash por sucesivamente por 2 y va a ir cambiando su peso. Bueno, eso sería más o menos rápidamente el porqué de multiplicar por un valor, ¿no es cierto? Entonces, ahora si tengo anagramas, no tengo hashes iguales.